Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Roberto Rodríguez Madoz. Soy investigador del programa de hemato-oncología y del CIMA en la Universidad de Navarra. Y hoy pues, os voy a contar un poquito la clase que vamos a dar. La vamos a dividir en dos partes. Y son los métodos de edición génica y terapia génica. En primer lugar, pues vamos a empezar por la terapia génica. En concreto, esta primera parte la vamos a dividir en tres, las cuales son una pequeña introducción a la terapia génica, luego hablaremos de los vectores de terapia génica y finalmente daremos algunas nociones sobre aplicaciones de terapia génica que ya están en el mercado. Bien, para empezar lo primero es definir la terapia génica. La terapia génica, como su nombre indica, es una aproximación terapéutica la cual está basada en la modificación genética de las células de un paciente para tratar o curar una enfermedad. Existen diferentes aproximaciones para hacer esta modificación genética y en primer lugar lo que tenemos es simplemente lo que se llama la suplementación génica. Tenemos un defecto en un gen, lo que hacemos es introducir el DNA que codifica ese gen dentro de la célula. Luego ya hablaremos cómo introducimos ese gen. El siguiente método es la corrección génica, que esto ya hablaremos más en la segunda parte, y tenemos la misma célula mutada, ese gen mutado, lo que vamos a hacer no es adicionar una copia de ese gen corregido wild type, sino directamente mediante herramientas de terapia de edición génica, corregir esa mutación. Y por último tenemos la inhibición génica, que es utilizar diferentes herramientas para inhibir genes en determinados contextos, que puede ser también de uso terapéutico. Nos vamos a centrar principalmente en la suplementación génica ahora, pero en general lo que vamos a hablar ahora es cómo introducimos todos esos materiales genéticos, ya sea DNA o las enzimas necesarias para la edición o inhibición génica, dentro de la célula. Para ello tenemos lo que denominamos vectores. Estos vectores pueden ser de dos tipos, los vectores virales y los vectores no virales. Los primeros de ellos lo que se basa es en utilizar virus naturales que vamos a modificar para, ya veremos más adelante cómo, pero introducir el material genético que nosotros queremos dentro de la célula. Utilizar cómo esos virus infectan a la célula para usarlos como vehículos y entrar dentro. La otra forma, los vectores no virales, es introducir directamente el material genético, el DNA o el RNA, a través de diferentes formulaciones como liposomas, péptidos, electroporación y demás. Siguiendo con la introducción, la terapia génica la podemos dividir en diferentes tipos. Lo primero es in vivo o ex vivo, es decir, nosotros podemos coger todos esos vectores virales o no virales e introducirlos directamente en el paciente, eso es lo que se denomina una terapia génica in vivo, o bien del paciente podemos tomar células las cuales modificamos genéticamente con esos vectores en el laboratorio. Después las expandimos, seleccionamos lo que necesitemos y las volvemos a introducir dentro del paciente. Eso se denomina terapia génica ex vivo. Y al final en las aplicaciones veremos ejemplos de ambos procesos. Otra clasificación de la terapia génica es según la célula que estemos modificando. La terapia génica somática es aquella que se centra en modificar las células somáticas, como su nombre indica, las cuales no transmiten esa modificación génica en la línea germinal, con lo cual los descendientes de la persona tratada no van a llevar la modificación génica que hemos hecho en determinadas células. En cambio, la modificación génica de la línea germinal lo que va a llevar es que modificamos esas células que transmiten la información génica y al final lo que tendremos es que la descendencia de esos pacientes también llevarán la modificación que hemos hecho. Esto tiene múltiples connotaciones éticas y está prohibido en la mayor parte de los países. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la terapia génica de células somáticas. Bien, como os he comentado, existen dos grandes tipos de vectores para meter ese material génico dentro de la célula, los vectores virales y los no virales. Vamos a empezar con los vectores virales, que son aquellos derivados de virus.
Como sabéis, posiblemente los virus son una de las formas de vida más simples que existen, pero que han evolucionado muchísimo y son capaces de infectar muchos tipos celulares de forma natural. Y esto lo hacen transfiriendo el material genético que ellos tienen. Tenemos muchos tipos de virus que se pueden usar para terapia génica. Virus cuyo material genético es DNA, como los adenovirus, los adenosociados, los herpes, los poxvirus o el virus del SV40, o también virus que tienen como material genético propio el RNA, como los retrovirus o lentivirus, los alfavirus o los rhabdovirus. Además, no solo por el material genético, los virus se pueden clasificar en aquellos que son con envuelta o sin envuelta. Algunos de ellos, como los retrovirus o los lentivirus, que son ampliamente utilizados y ya los vamos a comentar en detalle, son virus con envuelta. Esto se ve claramente aquí, os represento, esto sería la estructura más simple de un virus sin envuelta, en el cual básicamente lo que tienen es su ácido nucleico, ya sea DNA o RNA, envuelto o encapsidado dentro de una coraza de proteínas que se denomina cápside. Los virus con envuelta además añaden una capa que proviene de la célula que infectan, que es la envuelta, la cual además de la capa lipídica típica de las membranas de las células, tiene proteínas en esa membrana que generalmente se denominan spikes y que son las que llevan a cabo el reconocimiento del receptor y a través de ellos se infecta la célula diana. Bien, en general los virus, el ciclo de vida de los virus, pues cuando tenemos un virus, aquí se representa uno con envuelta, pero para los que son sin envuelta sería parecido, las proteínas de la cápside o de la spike van a reconocer ese receptor, ese virus se va a internalizar dentro de la célula, ahí se va a liberar su material genético, en este caso representado como una molécula de DNA, aunque también puede ser RNA. Ese material genético irá al núcleo, donde se llevará a cabo la replicación del genoma del virus, el cual, a partir de ese genoma, se producirán RNAs que codifican para las proteínas estructurales, tanto la cápside como las spikes y demás. Esas proteínas estructurales lo que van a hacer es encapsidar esa genoma viral que saldrá a través de la membrana, en el caso de los virus con envuelta, produciendo nuevas partículas virales que son capaces de reinfectar. Este es el ciclo vital de un virus. Y nos vamos a aprovechar de esta capacidad que tienen de entrada y de liberar el DNA o el RNA dentro de la célula para modificarlos y que lo que lleven dentro no sea su genoma, sino sea lo que nosotros queremos introducir dentro de la célula. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero, necesitamos saber muy bien cuál es la estructura del genoma viral. ¿Bien? Generalmente los virus lo que tienen son determinadas partes que codifican para las proteínas estructurales o para las proteínas funcionales, como la replicasa o diferentes proteínas involucradas en replicar ese genoma, además de secuencias que son importantes para el empaquetamiento o para la replicación, tanto en los extremos 5' como 3'. Lo que vamos a hacer una vez que conocemos esto es dividir esto en dos. Vamos a quedarnos con las partes más necesarias para la replicación viral y para el empaquetamiento, esas secuencias que son importantes. El resto de genes virales, que son los que codifican la cápside o las proteínas de la replicasa, los vamos a eliminar y vamos a sustituirlos por nuestro gen terapéutico o gen de interés que queremos introducir. Sin embargo, para poder generar partículas virales vamos a necesitar esas proteínas, esos genes virales que hemos quitado. Eso lo vamos a poner en lo que denominamos un helper, que tiene las secuencias replicativas necesarias para la replicación, tiene los genes esenciales de la cápside o la polimerasa para producir nuevos virus, pero no tiene la señal de empaquetamiento. Separando esto, ¿qué conseguimos? Bueno, pues que cuando cotransfectamos esto dentro de una célula, lo que va a suceder es que a partir del helper se va a producir la replicasa que va a replicar los dos materiales genéticos, tanto el que contiene el gen terapéutico como el que contiene los genes esenciales.
A partir de estos genes esenciales se van a producir la cápside, las spikes o lo que sea necesario para ese virus, que únicamente van a poder empaquetar este material genético, ya que es el único que tiene la señal empaquetadora. Así se liberarán al sobrenadante de las células vectores virales que contienen como material genético nuestro gen de interés y no los genes, el genoma propio del virus. Estas partículas virales ahora son infectivas, son capaces de entrar dentro de una célula, pero cuando entren dentro de esa célula van a liberar nuestro gen terapéutico, que hará su función, y no se va a poder producir nuevas partículas virales, ya que dentro de este virus no están los genes esenciales y las proteínas que codifican para la cápside, la spike y demás. Esto es ideal, sin embargo tiene algunos problemas, y es que se pueden dar recombinaciones. Cuando nosotros metemos el gen del vector con el helper, podemos tener un proceso de recombinación que nos dé lugar a genomas virales completos que sí que producirán virus wild type. Con lo cual, en estos sistemas empaquetadores vamos a tener una mezcla de virus del vector que nosotros queremos, así como contaminación con virus wild type. Y esto no es bueno para la terapia génica. Esta frecuencia de recombinación es de alrededor de 10 a la menos 6, una vez cada millón, y aunque parece baja, pues esto no es en muchos casos admisible para la aplicación de la terapia génica. Para resolver esto existen sistemas empaquetadores de segunda generación en los cuales lo que vamos a hacer es esos genes esenciales, ese vector helper lo vamos a dividir en dos. En algunos tendrán unos determinados genes y en otros el resto, de tal manera que para que se puedan producir genomas virales completos wild type se tienen que dar dos procesos de recombinación, con lo cual la frecuencia ya es de 10 a la menos 12. Y con esto sí que podemos disminuir mucho la producción de virus wild type en el sobrenadante y que prácticamente todo lo que producimos es nuestro vector viral de interés. Bien, como os he comentado, existen muchos tipos de virus los cuales podemos adaptar, modificar su genoma para que lleven nuestro gen terapéutico. Adenovirus, adenosociados, herpes, ya os los he nombrado alguna vez, y cada uno de ellos tiene una característica diferente. La primera es la capacidad, es decir, cuánto material genético podemos meter dentro de ese vector y que sea eficiente poder empaquetar partículas virales. Así, los adenovirus tienen una capacidad de entre 7 y 36 kilobases, los EIVs 4,8, los herpes 30, los lentivirus y retrovirus 7,5, los alfavirus 4. Otra cosa importante es qué cantidad de partículas virales podemos producir, es decir, lo que llamamos el título viral. Cuando hacemos ese proceso de producción de virus dentro de las células empaquetadoras, ¿cuánto virus sale? ¿Cuánto podemos recuperar? Algunos tienen del orden de 10 a la 8, otros llegan hasta 10 a la 13. Esto va a tener unas implicaciones muy importantes dependiendo del tipo de terapia que queramos hacer. No es lo mismo hacer una terapia génica ex vivo en la cual vamos a transducir determinado número de células en el laboratorio o una terapia génica in vivo en el cual vamos a tener que administrar a los pacientes una dosis de virus muchísimo más grande. Por eso, en general, los retrovirus y lentivirus están ampliamente utilizados en terapia génica ex vivo, mientras que los EIVs y los adenovirus pues están utilizados principalmente en terapias génicas in vivo. Otro aspecto importante es si ese material genético se integra o no en el genoma de la célula, algunos de ellos sí lo hacen y otros no, y además cómo de inmunogénicos son esos vectores, ya que esto va a ser importante no solo para que podamos, cuando administremos ese vector, no genere una respuesta inmune y además podamos dar una segunda o tercera dosis de ese vector y que el paciente no haya desarrollado una inmunidad frente a ese virus o ese vector y nos elimine las segundas dosis que introducimos. ¿Vale? Como os he dicho, os voy a mostrar un par de ejemplos de retrovirus lentivirus, que los agrupo en uno ya que son muy parecidos, y de los vectores adenosociados, ya que son dos de los tipos virales que más se utilizan en la terapia génica hoy en día. Comenzando con los retrovirus y los lentivirus, pertenecen a la familia de los Retroviridae,
y en concreto pues, a los gamma retrovirus o los lentivirus. Estos derivan principalmente del virus de la inmunodeficiencia humana. Estos vectores son muy parecidos, son muy parecidos estos virus, perdón, son virus con envuelta, son virus RNA, su material genético es un RNA, y lo que contienen es este material genético encapsidado con diferentes proteínas, entre ellas la integrasa, que va a ser importante, y su estructura genómica es la siguiente. Tienen dos secuencias largas repetidas a cada extremo del genoma, en el 5' y en el 3', lo que llamamos los LTRs, que son esenciales para la replicación del virus. Tienen una pequeña señal de empaquetamiento en el extremo 5', y luego los genes que tienen, los retrovirus son más simples, tienen 3 genes, GAG, que es la proteína de la cápside, POL, que es la polimerasa que va a hacer que se replique el RNA, y EMP, que es la envuelta. Los lentivirus son algo más complejos y tienen más proteínas reguladoras. En ambos casos, a partir de estos vectores, este es el ciclo de vida en el cual, como os he comentado, una vez que se une al receptor, se libera dentro todo el material que contiene, tanto el RNA como las proteínas. Y aquí es una cosa importante y única de estos retrovirus, por eso se llaman retro, porque son capaces de retrotranscribir ese RNA a un DNA de cadena doble, lo cual, gracias a la integrasa, se integra dentro del genoma. Esto va a hacer que estos vectores sean de larga expresión, ya que cada vez que se divide la célula va a duplicar o va a mantener esa integración. A partir de ese DNA integrado se va a producir moléculas de RNA por la expresión génica tradicional que van a codificar las diferentes proteínas, la integrasa, la envuelta y demás. Y esas proteínas van a reconocer la señal de encapsidación, van a producir nuevas partículas virales que van a salir al sobrenadante y son capaces de infectar. Para generar estos vectores, ya os he dicho, la estrategia que es, nos quitamos todos aquellos genes que no sean esenciales. Polimerasa, envuelta, TAP, es decir, nos vamos a quedar con un vector que lo único que tiene son los LTRs, la señal de empaquetamiento, algunas secuencias que son importantes para la replicación y todo lo demás lo sustituimos por el gen de interés. Después vamos a utilizar plásmidos helper para empaquetar estos vectores virales. Los plásmidos helper, ¿qué tienen? Bueno, pues los de primera generación tienen todo lo demás. GAG, POL, EMP y todos los demás, TAT, VPR, BIF, en el caso de los lentivirus. Los de segunda generación ya lo que tienen es reducido alguno de esos genes, pero sigue siendo un único vector. Estábamos hablando de aquellas donde la posibilidad de recombinación es mayor. Y ya los de tercera generación lo que tienen son 2 vectores. Como hemos dicho, hemos dividido todas estos en 2. En uno aportamos GAG y POL y en el otro la REP, que es importante, ¿vale? Y así tenemos separado y, como os he comentado, disminuye mucho la frecuencia de recombinación. Con esto podemos generar vectores virales transduciendo el vector, nuestro constructo, con los 2 helper. A partir de los helpers se producen las proteínas estructurales, a partir del vector se replica y esto somos capaces de empaquetar únicamente este vector, ya que es el que lleva la señal de empaquetamiento. Y estos son los virus que contienen nuestro transgen que utilizaremos posteriormente en las aplicaciones que deseemos y ya veremos más adelante. El otro grupo de vectores virales ampliamente utilizados son los virus adeno-asociados y se llaman así porque se descubrieron como contaminantes de los adenovirus. Por eso se llaman adeno-asociados. ¿Vale? Aquí podéis ver, esto es un adenovirus y se dieron cuenta que en las producciones de adenovirus pues había unos virus muy pequeñitos, mucho más pequeños, que estaban ahí. Los virus adeno-asociados son de la familia de los parvovirus, ¿vale? Y se les denomina dependovirus, ya que, como os he comentado, dependen de una coinfección con otro virus, como el adenovirus, o también se ha visto que los herpes, los virus del herpes también producen que replique el EIV, y necesitan esta coinfección para replicar. Ellos por sí solos no pueden replicar, ya lo vamos a ver ahora en un momento.
Son unos virus muy pequeñitos, de 25 nanómetros de diámetro, y en este caso su material genético es un DNA de cadena sencilla de unos 4,7 kilobases, ¿vale? Además, los EIVs son muy comunes en el mundo. Más del 90% de los humanos somos seropositivos, es decir, hemos sido infectados en algún momento por los EIVs. Y lo bueno que tienen para la terapia génica es que no producen, o por lo menos hasta el día de hoy, no se han asociado con ninguna enfermedad, ¿vale? Además, los virus, una vez que se producen gran cantidad de virus. Tenemos una sola célula puede producir más de 100.000 virus. Por eso veíamos que tenían unos títulos muy altos, de 10 a la 13. ¿Vale? Y además producen una expresión a largo plazo, aunque no se integran. Como os he dicho, su genoma es un DNA de cadena sencilla. Y lo mismo, solo tiene 2 proteínas, son muy simples. Tienen unas estructuras que se llaman ITRs, de Inverted Terminal Repeats, o sea, repeticiones invertidas terminales. Tiene una pequeña secuencia a ambos lados, tiene una pequeña secuencia de empaquetamiento en el extremo 3' y simplemente tienen 2 proteínas, REP, que es la replicasa, y CAP, que es la cápside. Son unos virus sin envuelta que solo tienen cápside y replicasa. Bien, a partir por diferentes splicing se producen diferentes tipos de replicasas y diferentes tipos de cápsides, pero en sí todo ello lleva a que estas replicasa, reconoce estos extremos, replica el DNA, que una vez que está replicado, la cápside reconoce la señal de empaquetamiento y genera un nuevo virus. ¿Cómo hacemos un vector? Pues lo mismo. Mantenemos los ITRs, mantenemos la señal de empaquetamiento y todas las proteínas las eliminamos y quitamos y ponemos un promotor y un transgen como gen terapéutico. Como os he dicho, los EIVs, si no son dependovirus, estos cuando infectan una célula, en ausencia de una coinfección con un adenovirus, un herpesvirus, lo que produce es que se integran en una posición muy específica, en el cromosoma 19, pero una vez que están integrados ahí se quedan, no producen nuevos virus. Necesitan de una infección con un adenovirus para que parte de las proteínas del adenovirus activan la replicasa y se empieza a replicar ese adenoasociado. Y una vez que se replica, ya se producen muchas células, muchos vectores y virus en el sobrenadante. Por ello, en este caso, los sistemas de producción son un poco diferentes. Nosotros tenemos, como os he comentado, el vector adenoasociado que contiene nuestro transgen flanqueado de las secuencias necesarias y la secuencia de empaquetamiento, y le ponemos un plásmido o otro vector que tiene REP y CAP, las 2 proteínas. Esto lo metemos dentro de las células empaquetadoras, pero esto por sí solo no da virus. Como os he dicho, necesita de la infección de un adenovirus para que este sistema se ponga en funcionamiento, la replicasa amplifique este genoma, la cápside envuelva ese genoma y se produzcan vectores al sobrenadante. Otra opción es, en vez de utilizar la infección con un adenovirus, cotransfectar con el vector y el helper que tiene RepliCap, otro plásmido helper que lo que tiene son las proteínas o que codifica para las proteínas necesarias del adenovirus, como son E1, E2A y E4, para que se puedan producir los RNAs y la replicación del vector adenoasociado. Cotransfectando estos 3 plásmidos, pues ya no necesitamos una infección con el adenovirus, ya que se lo estamos aportando en este plásmido y se producirá la replicación del virus y el empaquetamiento únicamente del vector. Por último, pues el último sistema, los más actuales, lo que tienen es un único vector que contiene tanto las secuencias necesarias de los adenovirus como réplica. Esto es más sencillo, pero en este caso el proceso de recombinación puede darse de forma algo más eficientemente y por ello es menos utilizado. Bien, ya hemos visto cómo se producen los vectores virales a partir de los virus y cómo se empaquetan para sus posteriores usos. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en los vectores no virales. Los vectores no virales
se basan en introducir dentro de la célula ese DNA o RNA, ese material genético, directamente dentro de la célula, sin utilizar ningún vector viral. Para ello, lo que vamos a necesitar son diferentes métodos que nos permitan introducir ese material genético dentro de la célula. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, pues en general los vectores no virales lo que son mucho menos inmunogénicos. Además, la capacidad, una de las cosas que hemos visto en los vectores virales es que la capacidad está limitada. Cada vector tiene un determinado espacio para los genes. Los retrovirus tienen una capacidad de unos 7 kilobases, mientras que los EIVs tienen 4,7, con lo cual, si queremos expresar genes muy grandes, pues igual no podemos utilizar determinados vectores virales. Eso no pasa con los no virales. Como es DNA o RNA, pueden ser tan largos como se quiera. Son mucho más simples de manipular y además son muchísimo más seguros. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que generalmente su expresión es transitoria, aunque luego os mostraré algunos sistemas no virales que se integran, y es mucho más difícil tener una especificidad celular, ya que los virus han evolucionado a infectar determinados tipos celulares. ¿Cuál sería el vector el vector no viral ideal? Bueno, pues sería aquel en el que su estructura y composición está definida. Sabemos qué composición tiene el DNA o el RNA y aquellos componentes que medien la transducción celular, que sea estable en los biofluidos, ya que en algunos casos la administración va a ser intravenosa. Además, que tenga una entrada específica mediante receptores en las células, ¿vale? Que se libere rápidamente los endosomas, que además tenga una eficiencia alta de entrada en el citoplasma, que tenga un transporte al núcleo apropiado y además que tenga una expresión estable y, en los casos que queramos, que pueda ser regulable. Esto es muy difícil de conseguir, pero se trabaja en ello. Y, como os he dicho, lo que es importante es cómo vamos a meter, qué aproximaciones vamos a hacer para introducir ese material genético dentro de las células. Por un lado, tenemos aproximaciones físicas, que es directamente la microinyección. Nosotros cogemos una célula, mediante una pequeña agujita, podemos ponernos dentro del núcleo y liberar ahí el material genético. Otra es la pistola génica. Se han desarrollado estas pistolas que lo que hacen es pequeñas nanopartículas de oro recubiertas del material genético, se disparan directamente dentro de la célula y ahí se libera. O métodos de electroporación, es decir, coger las células, o electroporación in vivo también, hacer que ese material genético entre dentro de la célula gracias a una corriente eléctrica. Al someter a las células a una corriente eléctrica, generalmente se producen poros en la membrana celular y eso va a permitir que este material genético entre. También tenemos aproximaciones químicas, es decir, coger ese material genético, DNA o RNA que queramos, y encapsularlo de alguna manera dentro de liposomas, polilisinas, virosomas, nanopartículas, es decir, crear estructuras en el laboratorio que pueden ser más o menos complejas, que lleven dentro, que mimeticen de alguna manera lo que hacen los virus. Llevar dentro el material genético y tener pues diferentes ligandos o diferentes proteínas que van a darle especificidad, eficacia y demás. Y esto es un campo que está en continuo desarrollo. Como os he comentado, todos estos métodos, cuando los metes dentro de la célula, generalmente ese DNA o RNA hace su función, pero durante un determinado tiempo, ya que generalmente no se integran. Pero sí que existe un tipo de vector no viral que se integra, que se denomina transposón. Y este sistema contiene dos elementos. El vector, en el caso, es un DNA, que se llama transposón, el cual contiene dos secuencias repetidas a cada lado, que son importantes para la integración, entre las cuales vamos a poner nuestro gen de interés. El segundo componente del sistema es una nucleasa que se llama transposasa, que lo que va a hacer es reconocer estas secuencias e introducirlas en el genoma. Nosotros esta transposasa la podemos aportar como DNA, como RNA y como proteína. De cualquiera de las maneras funciona. Lo que tenemos que hacer llegar a la célula es este transposón con cualquiera de estas
3 formas para que se produzca dentro de la célula la transposasa, con lo cual son vectores no virales. Una vez dentro de la célula, la transposasa, como os he dicho, reconoce esas secuencias y lo que se produce es una integración en determinados lugares del genoma. Esto nos da una integración segura y una expresión estable del transgen que queremos, ¿vale? Y simplemente, no voy a entrar más en detalle en esto, pero cuando en la siguiente clase que veamos las células CAR-T, os hablaré un poquito de este sistema para la generación de esas células. ¿Bien? Vale. Ahora voy a pasar a las aplicaciones. Ya hemos visto qué tipos de vectores hay, qué es la terapia génica, qué tipos hay, cómo se hace el delivery de ese material genético mediante vectores virales o no virales, y ya vamos a entrar en algunos ejemplos de aplicación. En concreto, bueno, como podéis ver, esto, si vais aquí, ponéis John Wiley en internet, podréis encontrar esta página. A día de hoy existen multitud de ensayos clínicos de terapia génica, los cuales los podemos agrupar por tipo de enfermedad, por vector que utilizan o por qué expresan o la fase en la que están. Y como podéis ver, la mayor parte de los ensayos clínicos son frente al cáncer, o enfermedades monogénicas o enfermedades infecciosas, que son los 3 ejemplos que yo os voy a dar. El uso de vectores está más repartido, aunque como os he comentado, los adenovirus, los retrovirus y los adenoasociados están entre los retrovirus lentivirus, están entre los primeros. Y como podéis ver, los vectores no virales, como los DNAs plasmídicos, pues ya empiezan a tener un número significativo de ensayos clínicos. ¿Qué expresan? Pues bueno, expresan de todo, depende de la enfermedad que sea. En algunos casos antígenos, citoquinas, si son deficientes, si estamos en inmunodeficiencias, pues el gen deficiente, factores de crecimiento, etc. Y como veis, pues la mayor parte de los ensayos clínicos están en fase 1, aunque sí que hay algunos ya en fase 3 o incluso en el mercado, como os voy a mostrar. Y esto es lo que os quiero decir. Existen a día de hoy medicamentos de terapia génica aprobados por las diferentes agencias reguladoras de los medicamentos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en China, en donde pues, podemos tener virus oncolíticos, RNAs antisense, siRNAs, células modificadas genéticamente, etcétera, que ya están en el mercado y se están utilizando, con lo cual la terapia génica a día de hoy es una realidad. Como os he comentado, vamos a hacer 3 ejemplos. El primero son enfermedades monogénicas, ya que originalmente son las primeras que se empezaron a tratar, ya que son muy buenos candidatos. Luego os hablaré de enfermedades infecciosas, y en concreto del COVID, ya que bueno, estamos en un momento de pandemia y se están desarrollando multitud de vacunas, muchas de ellas las cuales se basan en terapia génica. Y por último, os haré una mención al cáncer, aunque en esto no entraré demasiado, ya que tenemos una clase entera dedicada a los CAR T-cells, cuya aplicación es en cáncer. Como enfermedades monogénicas, os he dicho, son aquellas en las que existe un gen mutado, el cual produce una enfermedad, y lo que vamos a hacer es añadir una copia de ese gen wild type. Me voy a centrar en las inmunodeficiencias primarias, ya que históricamente son las primeras que se trataron. Las inmunodeficiencias primarias son aquellas enfermedades en las cuales afectan al linaje hematopoyético, lo cual hace que la deficiencia de un gen bloquee la diferenciación hematopoyética en algún punto, llevando a defectos en célula T, B, NK, del complemento, etc. Entre ellas, las inmunodeficiencias severas combinadas, denominadas SCID, son las primeras que se trataron, en concreto ADA y el defecto del receptor de interleuquina 2. Estas enfermedades son unas enfermedades genéticas raras que se caracterizan por un desarrollo anormal de las células T y B, lo cual está producido por diferentes genes, ¿no? Las mutaciones en diferentes genes. Los más importantes son las mutaciones en el gen del receptor gamma de la interleuquina 2, ¿vale? O las deficiencias en la adenosín deaminasa, denominados ADA.
Todos estos, en general, son lo que se producen lo que denominamos niños burbuja, ¿no? Son esos niños que, al no tener células ni T ni B, pues están expuestos a cualquier tipo de infección, con lo cual generalmente viven aislados y no existe ningún tratamiento a día de hoy. Bueno, a día de hoy ya existen los tratamientos de terapia génica, pero hasta que se desarrollaron no tenían ningún tipo de tratamiento. En concreto, estos son muy buenos candidatos porque en este caso la célula diana es la célula madre hematopoyética, esas células CD34 positivas, las cuales podemos modificar ex vivo mediante vectores. Aquí la estrategia es utilizar un vector que se integre y para que nos dé una larga expresión y que cuando esa célula madre hematopoyética corregida produzca toda su división y toda la serie hematológica, estén corregidas y nos den células normales. En concreto, se usan retrovirus y lentivirus. Así lo que hacemos es, a partir del paciente, sacamos las células CD34, las cuales modificamos con ese retrovirus que tiene el gen ADA o bien el receptor de la interleuquina 2. Esas células las expandimos y se las reinfundimos, ¿vale? De tal manera que esas células CD34 irán a la médula ósea, empezarán un engraftment y se producirán células hematopoyéticas normales, que es un poco lo que debería suceder. En un paciente lo que sucede es que esta diferenciación hematopoyética está bloqueada en un punto por la falta de esos genes. Si los añadimos en las células madre hematopoyéticas ya tienen esos genes, no habrá ese bloqueo y se producirá una diferenciación hematopoyética normal. ¿Qué sucedió en estos pacientes, los primeros ensayos de terapia génica? Bueno, pues que utilizaron retrovirus, gamma retrovirus de primera generación, aún no eran unos vectores virales muy sofisticados, y lo que sucedió es que tuvieron la mala suerte de que en algunos pacientes ese retrovirus se integró en un sitio que se llama LMO2, cuya sobreexpresión llevó a la sobreexpresión de ese gen, la integración, el vector viral se integró ahí, al expresar el gen que lleva el vector hizo que también se sobreexpresara ese gen y llevó al desarrollo de una neoplasia hematológica en algunos de los pacientes. Eso hizo que inicialmente pues, se suspendieran muchos de los ensayos clínicos de terapia génica hasta que no se desarrollaran vectores virales más seguros. Esto sucedió en algunos pocos pacientes, con lo cual quedaba demostrado que la suplementación génica a partir de una terapia celular ex vivo era eficaz, sin embargo aún había que refinarla, ya que daba algunos problemas tóxicos. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, pues como os he comentado, los lentivirus o los retrovirus tienen esas secuencias 5' LTR, esas secuencias LTR a ambos lados, y en concreto la 5' funciona como promotor del gen de interés. Y esto hizo que este promotor, aparte de expresar este gen, expresara el gen donde esta secuencia estaba integrada. ¿Qué se hizo? Bueno, pues lo que se hizo fue modificar esa región LTR, quitando partes, por eso se llama delta U3, en el cual son secuencias importantes para la actividad promotora, pero no para la replicación. De tal manera que a partir de este vector, una vez integrado, no hay actividad promotora en el extremo 5', con lo cual nuestro gen de interés tenemos que ponerle un promotor, con lo cual ya podemos jugar con promotores específicos y aunque esto se integre en determinados genes, esta actividad promotora del LTR no va a activar nada más allá, sino que va a quedar todo restringido al promotor de nuestro gen y no a los genes adyacentes. De esta manera, pues bueno, se mejoraron los vectores y esto ha llevado a que a día de hoy el Strimbelis es un producto terapéutico que son células CD34 modificadas genéticamente para expresar ADA, que es un medicamento autorizado por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de determinadas inmunodeficiencias severas combinadas como el ADA o la deficiencia del receptor de interleuquina 2 como es la inmunodeficiencia ligada al cromosoma X. Como veis,
es un proceso muy largo, empezó allá a los principios de los años 90 y hasta hace poco tiempo no fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Con lo cual podéis ver que a día de hoy esta terapia ex vivo es una realidad para estos pacientes y ya se han tratado bastantes niños con ella, los cuales están totalmente sanos. El otro ejemplo es la terapia génica para infecciones virales y me voy a centrar en el COVID-19, ¿no? Que sabéis que está producido por el coronavirus, el SARS-CoV-2. A día de hoy se están intentando desarrollar multitud de vacunas, ¿no? para evitar la infección o para prevenir la infección por el virus. Muchas de esas vacunas están basadas en terapia génica y me voy a centrar en una de las más avanzadas, en la de Moderna, que decir tiene que no Moderna ni patrocina esto ni tenemos ninguna vinculación, pero simplemente la pongo como ejemplo ya que está muy avanzada. La vacuna de Moderna simplemente es una aproximación de vacuna basada en RNA. En RNA en el cual, bueno, lo que hacen es han identificado una región del coronavirus del SARS-CoV-2, lo que denominan la spike, han cogido esa secuencia que codifica la spike, han hecho un RNA en el laboratorio, la han encapsidado en una formulación concreta que, bueno, no se sabe muy bien lo que es, pero ya que esto es lo que es su propiedad intelectual, para encapsidar ese RNA en el cual se va a inyectar dentro del músculo por una inyección intramuscular normal, y lo que va a pasar es que en las células del músculo se va a liberar ese RNA va a producir la spike, la cual va a liberar antígenos virales y además se va a presentar en clase 1 en esas células. Además, como se pone cerca de los ganglios linfáticos, algunas de las células que se van a transducir van a ser células presentadoras de antígeno, las cuales, o bien porque se transducen o bien porque captan esos antígenos liberados por las células musculares, lo van a procesar y van a expresar esos antígenos del coronavirus en clase 2. Esta expresión va a hacer que se activen tanto células B como células T efectoras y T helper para montar una respuesta inmune frente al, en este caso, frente a la spike del coronavirus, haciendo que tengamos una inmunidad frente a ese virus. En el caso de que nos infectemos con el virus después de estar vacunados, nuestro sistema inmune ya estará alerta e impedirá la infección por el virus. Os voy a poner un vídeo de Moderna en el cual os explica un poco cómo funciona esta técnica. It all started with isolation of the virus from an infected patient in China. The coronavirus was sequenced and its genetic information was uploaded to a public database. Working together, scientists at the NIH and Moderna identified the sequence for a key protein on the surface of the virus, called the spike protein, as a good vaccine candidate. The instructions for making the spike protein were then encoded into an instruction molecule called mRNA, which could be administered directly to patients as a vaccine. The vaccine is injected just like other vaccines. The mRNA is taken to immune cells, where it instructs cells to make copies of the spike protein, as if the cells had been infected by the coronavirus. Other immune cells, shown here as red and orange figures, are then able to learn about the spike protein and develop ways to protect the person if they ever come into contact with the actual coronavirus. What makes this approach different is that you don't need to make the virus itself to make a vaccine, a time-consuming and intensive process. Instead, you use the information from the virus and administer the information directly to the patient. Essentially, the patient makes their own vaccine. This cuts out the middleman. Using this approach, NIH and Moderna were able to go from sequence to a vaccine ready for human testing in record time, just 42 days. Bueno, pues como podéis ver,
Vale. Como podéis haber visto, pues ya hemos visto dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo con una terapia génica ex vivo con un vector viral y este segundo ejemplo era una terapia génica in vivo con un vector no viral. El último ejemplo es la terapia génica del cáncer, que como habéis visto, pues es una de las aproximaciones terapéuticas que más ensayos clínicos tiene y tenemos para ello, bueno, pues sabéis que las células del tumor, pues de alguna manera son capaces de crecer ya que evaden todos los mecanismos o parte de los mecanismos que nuestro sistema inmune tiene para reconocerlas y eliminarlas, ¿no? Nosotros, mediante la terapia génica, lo que podemos hacer es ayudar a ese sistema inmune para que reconozca las células tumorales. Simplemente os voy a poner dos ejemplos, ejemplos, y es que el primero sería utilizar vacunas, como hemos visto, para el coronavirus, pero en este caso expresando antígenos tumorales de tal manera que esos antígenos tumorales sean reconocidos por las células presentadoras de antígeno, que sean capaces de montar una respuesta inmune frente al tumor, y es lo que se llama la vacunación tumoral. Además, podemos utilizar estrategias de terapia génica por cualquiera de los métodos que hemos estado viendo hasta ahora para expresar citoquinas que son necesarias para esta respuesta inmune o incluso expresar directamente anticuerpos que van a reconocer el tumor y van a ayudar a la lisis del tumor. No voy a entrar en ello, ya que tenéis una clase entera de inmunoterapia del cáncer y en ella os hablarán mucho de los anticuerpos y de los tanto anticuerpos para ADCC como para inhibidores de los inmunocheckpoints. Y por último, también lo que podemos hacer es modificar genéticamente células efectoras, como son las células CD8, incluso las CD4, para que reconozcan y maten ese tumor. Y aquí tampoco voy a entrar, ya que con esto vamos a tener una clase entera dedicada a la ingeniería genética de células inmunes, en concreto los CAR T-cells, para eliminar el tumor. Y ya con esto, bueno, terminamos esta primera parte, la cual, bueno, quedo totalmente a disposición para que me hagáis cualquier tipo de pregunta o duda que tengáis a través del correo que os dejo aquí. Y en breve nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.